justamente de eso vamos a hablar, damas y caballeros. Con un fuerte aplauso en la mañana de Circo Freak recibimos al secretario general de la Bancaria y diputado nacional. Está con nosotros el señor Sergio Palazzo. Que además trajo medialunas. Nunca aplaudieron tanto a alguien en la historia de Gelatina. Acá traes de comer y esta gente va a ser muy agradecida. Bueno. Gracias por venir, ¿eh? No, ustedes. No, bueno, ya. Ahora sabemos por qué la gente vota a Milei. Muchas gracias. Esas facturitas. Hay que levantarla después de Rocco Carbone, ¿eh? No, un la fenómeno. puso de arriba. Un fenómeno. Pero quiero seguir en la línea Sí. de Rocco. Esta idea de. Bueno, hay que luchar, ¿no? Frente a un gobierno que ya sabemos lo que es, lo que representa, ¿cuál es la alternativa? ¿Cómo se enfrenta, cómo se lucha contra un gobierno como el de Milei? ¿Desde el sindicalismo, desde la política? ¿Qué estás viendo ahí? Yo creo que hay que empezar a articular la diversidad de luchas que se generan por los propios problemas que el gobierno ocasiona a partir de una política de la crueldad muy marcada, en donde nada le importa que no sea quedar bien con su ideología, quedar bien con sus mandantes, que es la clase reaccionaria más grande de la Argentina que históricamente ha existido. Y creo que además de articular esas luchas para lograr acceder nuevamente al poder, lo que hay que hacer en parte y tomar como ejemplo es lo que hizo él, que es no renunciar a sus principios y a sus mandantes, porque nadie puede negar que él ha seguido una línea ideológica y si ha tenido que dejar gente en la calle o gente con hambre o gente enferma sin medicamento, lo ha hecho. Nosotros no tenemos que volver a cometer el error de que nos importe más una tapa de un diario, la opinión de un economista, la opinión de un comunicador con mucho rating y hacer lo que tengamos que hacer el día que volvamos a ser gobierno. Creo que ese es el camino. ¿Quiénes son los mandantes de Milei? ¿Quién gobierna hoy la Argentina? Milei es el presidente, claramente, él, su hermana, su gente, pero ¿quién gobierna hoy la Argentina? ¿Quiénes están Qué buena a cargo? pregunta. ¿Quiénes están a cargo de... Yo creo que el presidente de la Argentina hoy en la cosa diaria se llama Federico Sturzenegger. Creo que Sturzenegger es quien maneja el Estado argentino a gusto y piacere y sin ningún tipo de posibilidad de controles. Creo que los negocios, la plata, el dinero, las rentabilidades de las grandes empresas y corporaciones la maneja el ministro Caputo. Y ellos se sustentan sobre la base de quien le garantiza la represión en la calle, que es Patricia Bullrich. Ese es el tridente. Lo demás se llama Javier Milei, que es un conferencista internacional que le gusta ir a hacer papelones al exterior. El verdadero triángulo de hierro no es Caputo, su hermana y Santiago Caputo, Milei, su hermana y Santiago Caputo, sino el verdadero triángulo de hierro son Sturzenegger, Caputo y Bullrich. Así es, tres hombres del PRO. Que estuvieron en el PRO, Sturzenegger, Bullrich, bueno, Caputo no, pero Cavallo. Son domadores de camiseta. Estuvieron en la Alianza, o sea, Sí. justo los dos anteriores gobiernos muy exitosos de... Alguna vez dijeron que tenían más camiseta que el Tuit y Carrario, así que... Sí. Bueno, pero claro, van cambiando la camiseta del espacio político, pero en definitiva los intereses que representan siguen siendo siempre los mismos. Exactamente, sectores financieros internacionales, grandes corporaciones económicas. Creo que por ahí pasa. Tampoco hay que analizarlos mucho, ¿no? Yo siempre digo, a veces nos descerebramos pensando en los programas económicos que ellos plantean, en los programas de gobierno, son muy básicos, son muy primates. El programa de ellos es una simple transferencia de ingresos de los sectores medios y los sectores menos pudientes de la Argentina hacia los grandes márgenes del capital. Mira, te doy un dato, suelo darlo con números para ejemplificarlo, Dale. ¿no? Cuando vos haces la cuenta que si los salarios y los ingresos hubieran venido paralelos a la inflación, no hubieran habido aumentos salariales, simplemente ajustes por inflación en la Argentina, no hubiera habido la transferencia, escuchá bien, de casi 62 billones de pesos se han transferido. 30 y pico millones, 37 más o menos, son del bolsillo del trabajador que no le ingresó porque su salario fue por debajo de la inflación. Más de 12 billones es lo que no recaudó la Seguridad Social, producto de esa caída de ingresos, y aproximadamente 4 billones, así los tres números más gruesos, lo que no percibieron las obras sociales y las organizaciones sindicales. Cuando vos mirás que el aumento a los jubilados del 7,2%
más actualizar el bono a 110.000 pesos. 7,2% para que nos pongamos en lugar son 2,5 kilos de carne. Eso es lo que pretenden vetarle a los jubilados. Eso, según la misma Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación, costaba 6 billones de pesos. Y te acabo de decir que haber traído los salarios al ritmo de la inflación hubieran sido 12 billones de pesos más de recaudación. O sea, te sobraba para dar eso y darle mucho más todavía. Es una simple transferencia de ingresos y ellos vienen a cumplir ese cometido. ¿A dónde va esa transferencia de ingresos? Y al capital, seguramente, al dueño del capital, ¿no? Sergio, Sturzenegger justamente dijo hace poco que haber echado 50.000 ñoquis del Estado hizo que se generaran miles de puestos de trabajo en el sector privado, ¿no? Y habla de que las paritarias le están ganando a la inflación. Bueno, ¿qué ves en esa, más allá del relato, ¿no? ¿Qué hay verdaderamente en esa lógica? Hay una mentira absoluta, por un lado, un cinismo total, y creo que es tomar de tontos a todos los argentinos y a las argentinas. Cuando uno observa, primero que no son 50.000 ñoquis, quiero reivindicar el empleo público, porque creo que detrás de cada trabajador de la administración pública que termina despedido es una política pública menos. Y esto es lo grave que sucede. Lo segundo, no se generaron nuevos empleos. Hay más de 100.000 empleos menos en el sector privado. Es decir, que en lugar de generar empleo, hubo caída del empleo. Y cuando uno mira el nivel de ingreso, más del 60% de los trabajadores, que no es un problema exclusivo de este gobierno, ya venía con nosotros también, más del 60% de los trabajadores registrados son pobres en la Argentina. Con lo cual, es mentira que las paritarias le ganan a la inflación. Es mentira, ellos pueden tener un ancla que pueden decir, bueno, la inflación bajó al 1,6 y estaba... Pero hay una simple cuenta que hay que hacer. Cuando el dólar estaba a 1.600, 1.700, el kilo de carne valía 1.300, hoy el dólar está a 1.200, el kilo de carne vale 13.000 pesos, 1.000 o 6.000 según el corte que vos vayas a buscar. Quiere decir que la inflación diaria existe y también existe, y por eso también uno tiene que empezar a analizar cómo se constituye ese INDEC o ese índice de precios, la ponderación que uno tiene que hacer. Cuando vos mirás determinados indicadores, vos tenés, por ejemplo, una crecida en materia de servicios porque incrementaron los servicios y vos antes tenías un porcentaje determinado de tu ingreso para pagar servicios, hoy es más elevado. Y cuando mirás, por ejemplo, en el tema financiero, que es un tema que nosotros lo observamos porque vengo del sindicato bancario, cuando ves en dónde creció el crédito en consumo, en las tarjetas de crédito, y creció el crédito en consumo en tarjeta de crédito en supermercado. Sí. Quiere decir que la gente empezó a pagar más servicio, a comer menos y ya ahora a financiar lo que come, lo cual ya está en un estadio bastante grave y que puede tener consecuencias sociales bastante rápidas. Y además hay las dos Argentinas, ¿no? Porque también crece muy fuerte la utilización de tarjeta de crédito para viajar al exterior, ¿no? Eso también está pasando, o para traer de afuera, comprar y demás, y al mismo tiempo la tarjeta de crédito en el supermercado para comprar comida, ¿no? Hay como una fractura, una Argentina a dos velocidades, ¿no? Bueno, Cristina lo decía con mucha claridad, inclusive nos mandó un audio a nosotros en el Congreso nuestro de la bancaria, que se lo agradezco profundamente, cuando hablaba de los dólares que se van, ¿no? El primer mes de levantamiento del cepo, 1 millón de argentinos, sí, aproximadamente 1 millón de argentinos compraron 2.220 millones de dólares y fueron 18, 19 días. Uno puede decir, bueno, hubo mucho tiempo de restricción de acceso al mercado cambiario, la gente quería comprar, otro quiso posicionarse en moneda dura, su pequeño ahorro que tenía de 5, 6, 7 millones de pesos. Pero el segundo mes fue un número parecido. Es decir, que hay una salida de dólares constante y agregale, yo me acuerdo que se hablaba cuando más era ministro, inclusive en los 30 breves días y muy valiente que asumió la responsabilidad Batakis, se hablaba del dólar Qatar porque estaba el Mundial. Espérate que venga la cuenta de dólares de junio del Mundialito, porque yo vi muchísimos argentinos ahí que seguramente han consumido y va a venir en dólares. Todo eso va provocando una caída de reserva y una fuga de dólares que es muy parecido a lo que ya nos pasó en el 2017 con Caputo en el mismo lugar, ¿no? Uno de los números también que pone sobre la mesa el gobierno es que está creciendo la actividad económica, te dicen. Vos después vas al desagregado y claramente está empujado por justamente la intermediación financiera, ¿no? Los bancos, entre otros. ¿Qué pasa con todo? Bueno, vos como representante de los trabajadores cerraron paritaria hace poco, ¿no? Además. Sí, ayer o antes de ayer firmamos el acuerdo, venimos paralelo a la inflación, lo cual
No es que nos deje satisfecho, pero por lo menos sé que nos va menos mal que a otras actividades, ¿no? ¿Qué pasa con esas otras actividades? Porque veo que también empiezan a confluir en la calle, en la lucha, aquella movilización al Ministerio de Sturzenegger, justamente, un frente sindical que incluía sectores muy variado. distintos entre sí, muy variados. ¿Qué pasa con esa otra Argentina, la Argentina productiva? ¿Qué pasa hoy con el mundo de los trabajadores? Mirá, lo que está pasando claramente es que él podrá decir que hay un crecimiento en la actividad económica, pero por algunos factores estacionales, puede ser el tema campo, puede ser la intermediación financiera, pero en realidad el que la está pasando mal es el mayor generador de empleo, que son las pymes en la Argentina. Cuando vos mirás que casi 13.000 pymes han cerrado en la Argentina en este breve lapso de gobierno, bueno, el empleo en la Argentina, el 70% lo generan las pymes, quiere decir que son familias que se fueron quedando sin empleo. Producto de una apertura, vos lo decías recién, no solamente es el dólar compra para generar tu propio activo en moneda extranjera, sino también es la compra que empezás a hacer de productos que vienen de afuera ante una apertura de las importaciones. Mientras el ídolo de Milei, que es Trump, te pone aranceles para cuidar sus industrias, sus empleos y su economía, acá liberamos todo para que ingresen todos los productos de todos lados. Me parece que es un error que tiene consecuencia. Podrá tener crecimiento en algunos sectores, pero no son en los sectores que generan empleo ni producción, y esto tiene impactos. Ya lo hemos vivido, lo vivimos en los 90, lo vivimos en el inicio de los 2000, y no es ninguna receta nueva, es más de lo mismo. Sergio, ¿y cómo se construye o qué estás viendo de construcciones alternativas a esto, ¿no? Porque bueno, también hay un sector de la sociedad que banca, que acompaña, que todavía cree en Milei, cree que ahí hay una esperanza. Está también todavía muy reciente el recuerdo de lo que fue un muy mal gobierno del Frente de Todos, ¿no? Y la inflación también era, además de un número, era, ¿no?, desquiciante esa inflación con la que veníamos, no sabrá cuánto iban a estar las cosas al día siguiente. Queda todavía, ¿no? Está ese recuerdo. ¿Cómo se construye una alternativa? ¿Qué pasa también con las luchas? ¿Qué pasa con la CGT? ¿Qué pasa con de qué forma, más allá del diagnóstico, se construye una alternativa a este gobierno? El primer paso creo que se empezó a dar, que es construir una unidad en este proceso electoral. Que nosotros hubiéramos ido divididos en este proceso electoral hubiera sido muy duro, no solo para el espacio político en el que yo milito, sino también hubiera sido duro para la sociedad argentina. Respecto a las tensiones internas que se han generado y que se generan, nosotros hemos tenido una virtud, tenemos una ventaja comparativa y una desventaja comparativa también. La ventaja comparativa es que nosotros hemos mantenido nuestros 99 diputados nacionales juntos. Sí, sí, es verdad. Salvo alguna votación en particular que algún gobernador por alguna necesidad desprendió 2, 3 diputados que no nos acompañaron, nos hemos mantenido juntos. Cuando yo miro los otros espacios, veo que hay 3 bloques de La Libertad Avanza y son 30 y pico diputados. Veo que el radicalismo tiene 2 bloques y aparte uno de los sectores, que es el de Mane, ya decidió irse de la Unión Cívica Radical para crear un nuevo espacio. Veo que el PRO, que terminó yendo a la rastra o arrastrado, no sé cuál sería el mejor término, de la mano de La Libertad Avanza, sus 2 candidatos a presidente de la Nación en un año y medio terminaron fuera del circuito del PRO. Una porque está con Milei, el otro porque presentó su propio partido para ser candidato a legislador porteño. Sí, y en Entonces, la provincia de Buenos Aires ya la rendición es total del PRO hacia la Libertad Avanza, sí, se lo comió. Antes Milei los identificaba como, decía, eran juntos por el cargo, ahora me parece que habría que cambiarlo y sería arrastrados por el cargo, más o menos, ¿no? Pero digo, esto es una ventaja comparativa. Logramos aún en esas disidencias y esas tensiones internas mantener el espacio. ¿Qué es lo malo? Que tenemos que resolver más rápidamente los problemas internos. ¿Por qué? Y porque la alternativa de generar la esperanza en la sociedad de un cambio a esta triste realidad, el espacio político que más la puede brindar somos nosotros. Es decir, Unión por la Patria, ahora Fuerza Patria, ¿no? Creo que ahí tenemos una responsabilidad nosotros de poder resolverlo. ¿Cómo lo resolvemos? Yo creo que hay que resolverlo estableciendo un programa con mucha claridad que le explique a los argentinos qué es lo que vamos a hacer para hacer gobierno y por qué necesitamos en esta elección legislativa tener mayor cantidad de legisladores para que no siga avanzando ni Milei, ni Sturzenegger, ni el poder económico sobre la vida diaria de los argentinos. ¿Por qué? Porque hoy nos pasa algo realmente distinto a lo que nos ha pasado históricamente a los argentinos.
Hoy gobiernan las corporaciones en la Argentina. Esta es la verdad. Es como que estuviera todo loteado el gobierno, ¿no? Una parte para Techín, una parte para para el otro. Está loteado el gobierno. Cuando las corporaciones gobiernan, es como que hay un manto de sombra que se extiende sobre toda la sociedad hasta en la vida cotidiana. Antes lo hacían, ese manto que te tiraban encima, sobre la base de su poder económico y condicionar gobierno. Ahora tienen un representante de ellos que pusieron en el gobierno y ganó las elecciones. Entonces tienen, por un lado, legalidad y legitimidad. Y eso está ocasionando un gran problema porque están de los dos lados del mostrador. Esto hay que cambiarlo radicalmente para que no te eliminen el INTI porque le diste facultades delegadas, para que no te eliminen Vialidad Nacional, para que no te quieran eliminar el banco genético de datos, cosas que son muy caras a los sentimientos argentinos y que son de una utilidad fundamental en el crecimiento de una sociedad. Todo esto nosotros tenemos que explicarlo, tener un programa y explicárselo a la sociedad. Dimos un paso que es tener un acuerdo para ir juntos en las elecciones. El segundo paso tiene que ser comprendernos en un programa que nos integre a todos. Y en ese sentido, la herramienta electoral, ¿no? Este año legislativas, bueno, primero Buenos Aires, después las nacionales, vendrá dentro de 2 años la presidencial, pero y mientras tanto, ¿qué pasa con las distintas luchas que se observan, ¿no? El Garrahan, las universidades, los jubilados, por ahí a veces confluyen, como va a suceder este jueves, Sí. por ahí a veces están más dispersos. ¿Qué pasa con también la unidad que empieza a verse por abajo, reacciones? ¿Y qué pasa con el mundo sindical, Sergio? Yo creo que tiene Porque que hay un tener otra sector, mirada, ¿sí? hay un sector del sindicalismo que dice, bueno, no, es con diálogo, es sentarse en la mesa, es pensar mesas de reformas laborales y qué sé yo, la cúpula de la CGT, y otros sectores que han decidido luchar y que son más combativos. ¿Qué pasa en esa lógica, en esa dinámica? Lo primero hay que aprovechar la oportunidad que nos dan los tiempos estatutarios, que en noviembre tiene que haber una elección en la CGT para elegir nuevas autoridades. Sí. Y creo que esas nuevas autoridades, al igual que en la política, tienen que tener un programa, porque es más fácil decidir en función del programa quién te va a conducir y quién no te va a conducir. Y ese programa inexorablemente tiene que tener un punto de confrontación con las políticas de este gobierno. Yo no tengo dudas en eso. Una cosa es que... Hoy no lo tiene. Hoy no está ese punto O lo de tuvo en un confrontación. momento o algún... Arrancó bien porque en realidad hemos tenido 3 paros generales. Sí, Desde sí, que sí. empezó hemos tenido 2, 3 marchas, pero creo que hay que empezar a unificar las luchas. Yo creo que no hay que dejar que los sectores vayan por su cuenta, cada uno a tratar de ver qué puede conseguir, porque en esa división y en esa diáspora somos presa fácil del poder económico y del poder del gobierno, ¿no? Creo que tiene que tener una mirada de confrontación con el gobierno, la nueva conducción de la CGT, y aspiro que eso se discuta y se debata. Lo segundo, más allá que los centros de decisión, no solo en el sindicalismo, en la política, en las mismas empresas, tienen un núcleo duro de decisiones, ese núcleo duro hay que abrirlo. La CGT tiene un consejo directivo, tiene que tener más reuniones de consejo directivo porque ahí estamos representados todos. No que haya una mesa chica que pareciera que funciona como si fuera la representación total de la CGT. No, compañeros que están en la CGT eligieron un consejo directivo, para eso eligieron los congresales, y debería tener mucha más actividad que la que tiene. Precisamente para discutir esto, que una reforma laboral no implique una regresión de derechos. Hoy significa tratar de mantenerlo y dar un paso adelante, obviamente, en los momentos en que la fuerza se pueda y las condiciones estén dadas para tener más derechos, no para tener menos. ¿A quién imaginás encabezando esa CGT, esa nueva CGT o el recambio de autoridades a fin de año? Por ahí sería imprudente que yo ponga un nombre porque sería como condicionar una discusión. Ok. Yo prefiero empezar a discutir que para mí el primer punto tiene que ser un programa de confrontación con el gobierno de Javier Milei y su política. Plan de lucha. Plan de lucha si querés, Ok. pero un programa que tienda a confrontar. Flaco, nosotros no podemos No hay mucho para dialogar ya. Claro, no podemos definir que la educación pública te la resuelvan alumnos del Newman, con todo el respeto que puedo tener por cualquiera, ¿no? Pero tienen que resolver personas que hayan estado en la educación pública, que las finanzas te las digan del JP Morgan, cómo va a ser la finanza pública. Tampoco, te la tendrá que resolver alguien que haya estado en la banca pública. Es decir, nosotros tenemos que tener un programa arraigado, con raíces nacionales, con raíces en los sectores populares y políticos que nos vayan a acompañar. Y otra cosa que me parece importante, una vez que se acceda al gobierno nuevamente, nosotros tenemos que tener una comunión estrechísima con la sociedad que nos votó, que nos acompañó y que se siente identificada. Porque cuando gobiernan ellos, los liberales, los de derecha, en realidad tienen su poder centrado en que las corporaciones lo sostienen.
El pueblo tiene que sostener a los gobiernos para que tomen medidas concretas y transformadoras en función de la sociedad. Mirá lo que le pasa a Cristina, y discúlpame si te saco un minuto en esto. Claro, sí. Cristina es inocente, primero. Segundo, Cristina ha sido perseguida. Y tercero, Cristina es la política más importante de la Argentina, que la han proscripto precisamente por haber tenido el coraje, junto a su compañero de vida, Néstor Kirchner, de haber mejorado la vida de los argentinos confrontando con las corporaciones. Yo siempre digo que Cristina es el objeto de deseo lacaniano de ver la presa que tuvo siempre el poder, pero que en el fondo lo que quisieron fue encarcelar las políticas de inclusión y de confrontación con las corporaciones que tuvo Cristina para mandar un mensaje disciplinador que nadie se meta con el poder porque ellos son el poder. Bueno, nosotros no tenemos que permitir que pase lo de Cristina. Cristina tiene que estar libre y además cuando haya un gobierno nuestro, nacional, popular, lo tenemos que sostener en la calle porque a ellos lo sostienen los grandes medios, lo sostiene la justicia y lo sostiene el poder económico. Nosotros tenemos que tener esa comunión con los nuestros para que sea la sociedad y el pueblo el que sostenga las medidas de ese tipo de gobierno para que no pase nuevamente lo que pasó con Cristina. Sergio, por último, más allá de los nombres, pero la disputa que hay en la provincia de Buenos Aires, la figura de Axel Kicillof, la proyección, también las tensiones justamente con Cristina, ¿cómo te posicionás ante eso? ¿Qué proyección le ves a los distintos referentes, por lo menos a los más visibles, pensando justamente en un futuro gobierno? Mira, creo que dentro de nuestro espacio hay muchísimos gobernadores, no Axel Kicillof, no muchísimos gobernadores hoy, han sido o son gobernadores con aptitudes y capacidades para discutir un liderazgo y ser el día de mañana el presidente de los argentinos. Uh-huh. No descarto y por el contrario voy a trabajar por la libertad de Cristina para que también sea una de las referentes, es sin duda la referente más importante de la política argentina. Ya pasó con Lula, estuvo detenido, volvió y fue presidente, tranquilamente puede ser Cristina nuevamente presidenta. Pero creo que hay muchos compañeros y compañeros. Yo no los centro en uno ni en otro. No tengo por costumbre hablar mal de mis compañeros de ruta y de destino político, pero creo que hay muchos que puedan ser. En ese lugar yo estoy parado, obviamente, al lado de Cristina, porque ha sido quien durante mucho tiempo le dio voz a los argentinos que no tenían voz, durante mucho tiempo fue la generadora de políticas de inclusión y de políticas que le sirvieron al grueso de la sociedad argentina e hicieron un pueblo más feliz y voy a estar al lado de ella, obviamente pertenezco en todo ese mundo, pertenezco a ese espacio. Mirá, hay una definición muy buena que viendo la hermosa biblioteca que tienen, les recomiendo un libro de Slavoj Žižek, un pensador esloveno, filósofo, psicólogo, que dice que en la lenta agonía del capitalismo, en sus nuevas formas ideológicas, pretenden hacernos creer el paradigma de la falsa libertad a cambio de la sumisión absoluta. Y es una definición fantástica de lo que significa la política hoy, ¿no? Y creo que para no tener esa sumisión absoluta que pretenden, necesitamos líderes como Cristina, también como Axel, como todos los gobernadores que estuvieron, que están, y con dirigentes políticos importantes, liderando las luchas populares para que la sociedad no caiga en la sumisión y vuelva a tener esa capacidad de indignarse ante la injusticia, luchar y cambiar la triste realidad que hoy tenemos. Sergio, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Por estar en Gelatina. Primera vez en este estudio, además. Y gracias por las medialunas. Chicos, quedaron medialunas. ¡Vamos! Es el cuarto aplauso. Trajo medialunas. Me fui más aplaudido que Rocco Carbone, pero por las medialunas. No, y además nos deja. Mirá el equipo de mate que nos deja. Bueno. Para pasar las mañanas, así que gracias a ustedes y felicitaciones por sostener espacios como este. Muchas gracias. Sergio Palazzo, amigos, amigas, en la mañana de Circo Freak.